Bienvenidos, bienvenidas. La existencia de la nación dominicana se fundamenta principalmente en el trabajo. Este se declara como base primordial de su organización social, política y económica y se le erige en obligación ineludible para todos los dominicanos aptos. En consecuencia, se reconoce el derecho de todas las personas al trabajo y la obligación del Estado de propiciar y garantizar las condiciones indispensables para hacer efectivo el ejercicio de este derecho. Artículo 2 de la Constitución de la República Dominicana del profesor Juan Bosch, año 1963. Así las cosas, iniciamos nuestro tema. Trabajo, derecho fundamental. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, considerada el fundamento de las normas internacionales sobre derechos humanos en relación con el trabajo, dice, en su artículo 23, toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Adoptada en 1998, la declaración compromete a los Estados miembros a respetar y promover los principios y derechos comprendidos en 4 categorías, hayan o no ratificado los convenios pertinentes. La Declaración de la Organización Internacional del Trabajo establece claramente que estos derechos son universales y que se aplican a todas las personas en todos los países, independientemente del nivel de desarrollo económico. En la Constitución 2010 de la República Dominicana, en su artículo 62, leemos el derecho al trabajo. Ese derecho está incluido en nuestra Constitución del año 2010. Artículo 62. El trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado. Es importante resaltar que todo trabajador es persona, por lo tanto, es titular de derechos fundamentales al interior de la empresa. En esta calidad, el trabajador o trabajadora podrá recurrir a los juzgados del trabajo utilizando el juicio de tutela laboral cuando considere afectados uno o más derechos. Trabajo, derecho fundamental, esas libertades que toda persona posee por el solo hecho de ser tal y que se encuentran reconocidos y garantizados por el ordenamiento jurídico. Me acompaña aquí en la mesa la licenciada Fernanda Frías, quien es abogada constitucionalista. Buenas noches. Muy buenas noches. Esta participación joven y qué bueno tenerte en Así las Cosas para hablar de esas conquistas en materia laboral, partiendo también de nuestra Constitución, como yo le digo, esa teoría maravillosa con la que siempre nos apoyamos y que muchas veces nos impulsa cierto sentimiento de impotencia, porque una cosa es lo escrito, otra lo que vivimos y lo que se cumple en nuestro país. Estuve viendo también, como iniciamos en el programa, con un texto de la Constitución de 1963 del profesor Juan Bosch, y diríamos en esos derechos sociales o esta Constitución social, la primera, el hito en nuestro país, que bien antecedida o diríamos alimentada por Weimar o por la Constitución de Querétaro en México o la cubana, o sea que Exacto. Hay mucho material interesante para nosotros partir derecho laboral. Pero usted es la especialista y quiero que me comente sobre todo ello. Fueron las constituciones realmente donde por primera vez se vieron consagrados los derechos sociales. Pero sin embargo tenían un errorcito, un pequeño errorcito, que no tenían entonces mecanismos jurisdiccionales para exigir esos derechos. Entonces eran como si no tuviéramos nada. Lo que conocemos como las garantías. Exactamente, garantías jurisdiccionales que son el amparo colectivo, no existían en esas constituciones, no existían procedimientos constitucionales. Pero sí estaban consagrados los derechos, era como más bien un texto muy social. Perfecto, pero un sueño. Un ideal, pero al momento de ejecución no tenían el ciudadano forma de cómo exigirlo. Pero sin embargo, en la Constitución del 1963 con Bosch, ahí se incluyeron unas garantías para el trabajador por primera vez. Vamos a mencionar algunas. Participación de los beneficios de la empresa, el derecho a la huelga, la limitación de las horas de trabajo,
Ahí el teníamos descanso. Importante, ¿eh? El descanso también se llevó, se incluyó la libertad sindical. Importantísimo. Las horas de jornada, la limitación que tenían. También se incluyó las vacaciones. Igual trabajo, igual salario. Igual trabajo, igual salario. Esa discusión de género y de equidad de género. Exactamente. 1963. Viene lo que es ahora a través de esta Constitución, la prohibición de no discriminación al momento de tu acceder a un empleo, a algún trabajo. Por ejemplo, hay veces que por tu historial crediticio no te lo quieren dar. Ya recientemente hay una sentencia que lo prohíbe completamente. Estamos hablando de sentencias locales e internacionales que son vinculantes también a nuestro ordenamiento jurídico. Cuéntame de ello. Realmente las sentencias internacionales, cuando son de tribunales homógenos, no son vinculantes, sino nos sirven para referencia para ilustrarnos, pero sí la de la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado nuestro. Por ejemplo, en la Corte Interamericana hay una sentencia que es muy conocida, la de los Flores, donde allí se les reconoció que sí tenían derecho a un salario digno de la persona, que no se le podía reducir el salario. Ya es un criterio muy reiterado de la Suprema Corte de Justicia, donde dice que el salario es un derecho fundamental. ¿Por qué? Porque está intrínsecamente ligado al derecho de la alimentación, al derecho de la salud, sirve para sustento propio y sirve para sustento de su familia por igual. Esto hablando de los derechos sociales. Entonces, Fernanda, tú que siempre escribes, y quiero invitarte a que leas estos escritos de Fernanda a través de Acento. Ella está colaborando siempre y tratando el tema de derechos fundamentales. ¿Tú piensas que el Estado ha tomado las políticas públicas en serio en materia de trabajo, en materia de empleo, como para que cada dominicano y dominicana tenga acceso dignamente a un salario? Bueno, más con todas estas discusiones que en los pasados meses y años hemos tenido en torno a la posible reforma del Código Laboral. Bueno, realmente, en virtud a nivel constitucional, primero es un deber, es decir, el derecho al trabajo es una obligación. ¿Para qué? Porque te sirve para tú mismo sustentarte y sustentar a tu familia. Así mismo lo dice la misma Constitución. Pero eso no quiere decir tampoco que el Estado está ajeno. El Estado sí tiene la necesidad de hacer prestaciones de esta actividad para el ejercicio de tu derecho. Pero tampoco quiere decir que él se le es responsable de todo, porque también es un deber del individuo. Pero sí él debe de tener la necesidad, o sea, el Estado tiene la obligación de fomentar políticas públicas para el crecimiento. Se ha quedado un poquito corto con unos sectores que son realmente vulnerables, como el de la mujer, es un 35% de desocupación. El de la juventud tiene un 31.2% de tasa ampliada de desocupados, y realmente necesitan tener ya otro tipo de mecanismo para ese crecimiento a nivel de empleo y que se da también de manera inclusiva. Por ejemplo, tampoco yo he visto aquí en el país como políticas públicas para que una persona discapacitada pueda tener un acceso. Claro, así es. Fernanda, nos vamos a la publicidad y cuando estemos de regreso recibimos a nuestros invitados, hablamos desde el sector sindical, desde la movilización de la participación ciudadana del Estado Dominicano por parte del Ministerio de Trabajo. Quédese ahí con nosotros, al regreso esta conversación se amplía. El derecho fundamental al trabajo. Debe de mejorar más. Entiendo que está muy por debajo de lo que debe de ser la estadística en República Dominicana. Y se trabaja mucho. Está muy bajo, pero también el joven tiene que dedicarse a trabajar, porque a veces hay trabajo y el joven no lo quiere hacer. Perdido, no hay institución que lo respalde. Está creciendo. Un poco tedioso, pero estamos en la lucha. Explotando el ser humano lo que están. Lo que está malo. No está caminando muy bien. Ahora mismo se está quejando mucho de los salarios,
Porque es que el gobierno paga muy poco. No, aquí hay poco flujo de trabajo. Se va desarrollando. Debemos seguir mejorando. Con respecto a eso, aquí hay que hacer una modificación, porque aquí los beneficios de los trabajadores en realidad no son pagados como deben de ser. Están por el suelo, están. Está muy bajo. No está muy bueno que digamos. Muy mínimo. Deberían de aumentarlo. Casi no hay salario ni beneficio, uno es lo que está cogiendo lucha en la calle. No, eso no sirve, uno lo que produce no le da ni para comer. Está muy mal también, está muy mal. Muy poco, muy mínimo, está muy paupérrimo eso. Está muy bajo en esta sociedad. De momento es aceptable los salarios. De regreso, así las cosas en nuestro país, nos topamos a diario con la queja del desempleo. Miles de jóvenes que al terminar su carrera universitaria no tienen a dónde ir, no tienen empleo o propuestas que le han de servir en su profesión. El tema del desempleo es uno de los problemas que más afecta al ciudadano y a la ciudadana en República Dominicana. Me acompaña para seguir abordando este tema de trabajo, derecho fundamental, el licenciado Bienvenido Castillo, director general de empleo del Ministerio de Trabajo, y se une el sociólogo, nuestro amigo Cándido Mercedes de Participación Ciudadana, a quien reiteramos las felicitaciones públicas. Gracias, gracias. Hablemos, Ministerio de Trabajo han recibido numerosas quejas, diríamos, el compromiso a través del Estado de velar por los intereses de nosotros, los ciudadanos. Se supone que son reguladores. Reciben allí todas las partes, como dicen, la arepa, candela por arriba, candela por abajo. Empecemos ustedes entonces hablando de la participación estatal, Ministerio de Trabajo y todo este tema de reforma que algunos sectores empresariales que no están presentes en este programa no están debatiendo en la actualidad. Ahora se habla de modelo económico, se habla de toda la estructura que habría que reorganizar. Estuve conversando con la gente del CONEP y de ANGE y desafortunadamente en esta ocasión no nos pueden acompañar. Iniciamos con usted. En la tasa de desempleo ampliada está rondando un 13.9%. y la tasa abierta está rodando un 5.9%. Es bueno hablar un poquito de ello porque algunas personas cuando estuve investigando para el tema me comentaban que en República Dominicana tenemos décadas con este porcentaje que va oscilando de 12, 14. ¿Es cierto? ¿Por qué nos comportamos así? ¿Por qué no más empleos y menos políticas estatales de asistencialismo? Que es a lo que apuntan muchas personas como crítica, ¿no? Sí, fíjate qué es lo que pasa. Esto... En los últimos 15 años, si tú te pones a ver, ha visto una tasa de desempleo fluctuante, entre 15, 14 y 13%. Del 2012 hasta la fecha, que es donde más nosotros hemos tenido más incidencia en la política, es precisamente donde ha habido una reducción de un 15 a un 13.9%. Y precisamente que en el caso, por ejemplo, de la tasa ampliada, que prácticamente no se usa, porque ahí entra un sinnúmero de variables que tienen que ver con toda la comunidad que está desempleada, los estudiantes, los que están en los liceos, las amas de casa. Entonces, se está tratando precisamente la tasa de empleo abierta, que es la que realmente es más competitiva. Si tú te das cuenta ahora, por eso tú ves que cuando se trata de tasa de desempleo para América Latina, tú te das cuenta que normalmente se utiliza siempre la abierta, en la que nosotros tenemos actualmente un 5.9%, que son todas las personas que están activamente buscando un empleo, y los que están desempleados también andan buscando un empleo. Y es precisamente por eso se maneja este tipo de tasa. Tú hablabas ahorita de los jóvenes que están estudiando y que andan buscando la forma de insertarse en el mercado laboral, y precisamente de aquellos que están estudiando, que cuando salen de sus profesiones, a veces se les dificulta insertarse en el mercado laboral. Eso también incide, o sea, hay muchas variables que inciden en que esos jóvenes, en el momento que ellos necesiten, no se pueden insertar en el mercado laboral por muchísimas variables. Pero precisamente en el caso de los jóvenes, que en las últimas estadísticas que nosotros tenemos con relación a los empleos que se han generado hasta la fecha, la cantidad de empleos que se han generado precisamente están en jóvenes de menos de 30 años. Bueno, habría que ver las condiciones. Quiero dar paso a Cándido. Cándido, hablábamos de ese porcentaje que se mantiene en República Dominicana. Y yo creo que es importante que la gente conozca el por qué en nuestro país siempre tenemos esa tasa de desempleo que viene desde hace muchos años. No estamos hablando de una situación 2015. Sí, lo primero es responder que sociológicamente la tasa que realmente debe medirse como desocupación
es la de desempleo ampliado y no abierto. ¿Está bien? En Define rigor, eso, por favor, para la gente. ¿Qué significa? Para el Ministerio de Trabajo es mucho más cómodo decir tasa abierta. La tasa abierta es aquellas personas que no están trabajando, pero que cuando tú vas a una entrevista, las últimas 3 semanas, no han estado buscando trabajo y entonces el ministerio no lo pone como desempleado, siendo desempleado. Y eso es un eufemismo, porque están desempleados. Lo que ocurre es que yo tengo un año buscando empleo, no lo encuentro y en medio de la frustración me postro y me tiro 2 o 3 semanas de descansar a ver si Dios me guía. Y entonces esa persona, esa persona no está desempleada para los mecanismos institucionales. Pero cuando tú accedes al Banco Central, te encuentras que la tasa de desocupación abierta, ampliada, es de 14.6 actualmente en República Dominicana. Uno de los problemas más graves en República Dominicana es el desempleo, estructuralmente. El desempleo siempre ha oscilado, hay 13%, 15%. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? ¿Pero cuándo se incrementa, Cándido? ¿Siempre ha sido así o hubo? No, se incrementó mucho en la crisis del 2003, 2004. Y a partir de allí nos hemos mantenido. Siempre ha estado ahí, pero es duro, es un desempleo fuerte, estructural. ¿Qué te dice a ti? Que el modelo no responde ya. Porque, fíjate, la economía va a crecer 6.7 este año. Pero no tocaste algo, crecimiento, no desarrollo humano. Exacto, no absorbe mano de obra. Hay un detalle que se le está escapando. Mire, el desempleo en la parte juvenil, en la que usted menciona. Yo todavía no he empezado con la juvenil. No, usted mencionó la parte... No, hay 2 tipos de manera de medir el desempleo, dije. Y la que en rigor sociológicamente debe penetrar en la sociedad dominicana es la tasa ampliada, no la tasa abierta. Pero escúchame, usted mencionaba que la persona se sienta y no busca la forma de buscar un empleo. Hay un fenómeno con eso, y no un fenómeno exclusivamente de República Dominicana, sino un fenómeno que tiene que ver tanto en Centroamérica como países desarrollados. Pero no, sociológicamente no mide realmente. Pero para entrar en el tema sociológico que usted quiere, es decir, aquellos grupos de jóvenes que son nini, que ni estudian ni trabajan, y un tercer ni que ni busca un puesto de trabajo, ahí es donde entran ellos. Pero eso no es un problema exclusivo de República Dominicana, es un problema que está en Centroamérica y países desarrollados. Pero si me llevo de la tasa abierta y digo 5.9, pues tú sabes que cuando una sociedad llega a un desempleo de 5%, técnicamente no hay desempleo. Entonces nosotros estaríamos como sociedad igual que Alemania. Estaríamos minimizando el problema. Exacto, eso es un eufemismo. Pero lo que pasa es que en ese 14% entran todos esos grupos. O sea, personas que no le interesa buscar un puesto de trabajo, personas que son amas de casa, que tampoco le interesa buscar un puesto de trabajo, pero entonces ustedes lo ponen como no desempleados. Pero entiéndame. Entonces tú tienes un mercado laboral que tiene todas estas características. Exacto. Entonces para tú poderla medir, yo acepto que tú digas que con la ampliada, pero la ampliada para ser competitivo con otro, porque cuando se habla mucho de competencia o de países competitivos, entran muchas variables y precisamente cuando tú mides, imagínate que no utilicemos la del 14%, y que países comiencen a medirnos con otros países de Centroamérica y vean que la tasa de desempleo, por ejemplo, en Costa Rica, que oscila entre 5 y 7, entonces, y tú ves que la República Dominicana es 14, ¿cómo compite? O sea, ¿qué hace el inversionista automáticamente con eso? No, pero yo lo estoy midiendo, por eso se está utilizando y se ha dicho siempre que pero que es un eufemismo. Variable... Yo lo que quiero es conocer mi realidad económica y social. Que ustedes lo usen está bien, pero yo como sociólogo y yo como una persona que nunca quisiera decir una mentira, ni metodológicamente ni nada, es la realidad que está ahí. Pero déjeme que a mí me tocó, a usted le preguntaron. Porque la metodología se utiliza. Atacar el problema. No sé, mira que en la juventud República Dominicana, la tasa de desempleo abierta en República Dominicana está en 14.6. Pero cuando tú haces una segregación, en la mujer está en 23 y en los jóvenes está en 30%. Es un drama social increíble que es República Dominicana. Por supuesto. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales, los pilares fundamentales que nosotros debemos desarrollar? Lo primero es el empleo formal, un empleo decente y digno. Lo segundo es en República Dominicana el problema de la distribución de la riqueza. Claro. Y lo tercero es lo que llamamos los pilares fundamentales, institucionales. Y los 3 están graves en la sociedad dominicana. Pero también se habla de un mercado de importación que no está produciendo, por eso no hay una distribución del trabajo ni una oportunidad para el trabajo. Tú ves que la economía crece, pero no absorbe empleo. Él dijo, vamos a crear 400,000 empleos en estos 4 años, que es una meta del presidente. Está bien, tú puedes crear 400,000 empleos, pero tú tienes que decirme
¿Cuántos empleos se perdieron en ese periodo? Para que me hable de empleo neto. No que creé tanto, pero se pierden tanto. ¿Cuántos se han perdido, licenciado? Pero además, tú tienes que hablar, escúcheme, ya voy a terminar. Tú tienes que hablarme a mí de la población económicamente activa. Para que el desempleo baje, disminuya significativamente en República Dominicana, tú tienes que hacer un aumento de empleo que absorba a la población económicamente activa. Por ejemplo, tú puedes generar 123,000 empleos. Uy, qué bueno, es bueno. Ojalá se creen 3 millones de empleos. Pero ¿qué ocurre? Que la población económicamente activa, es decir, la gente en edad de trabajar. Son dos grupos diferentes. Entonces, son 145,000. Tú creaste 123,000, pero se quedaron 25,000 sin empleo. No, hay que Entonces, aclarar algo. Tú habla de la creación del empleo, pero ¿cuánto absorbió el mercado de trabajo de esa población económicamente activa? Ocupada, activa. Pero hay que aclarar algo, porque cuando usted habla, por ejemplo, de la que tienen edad para trabajar, que es un gran grupo, que ya, por ejemplo, te pone a dar datos y son prácticamente 8 millones de personas. De los que son activos, que son la mitad, porque en la edad de trabajar, si tú te tomas el Banco Central, que es el dato que tú has buscado, te toma el Banco Central, te das cuenta que hay un gran grupo de personas que toman como referencia de 10 años en adelante. Entonces, si tú sumas de 10 a 14, que normalmente están en los colegios y en los liceos, tú te das cuenta que hay un gran número que no está activo para trabajar. Entonces los sociólogos hablamos de la tasa de desocupación. No, pero yo porque entonces cuando tú des el dato, entonces se escucha y dice, mierda, pero entonces este país está como tú decías, el país está en un desastre sociológico. Un drama social. Un drama social. Sí. Pero fíjate, por ejemplo, cuando son activos, que ya son activos, que son las personas que normalmente cuando pasan de la edad a ser activos, que son unos 100,000 por año, que pasan siempre a la parte activa, de eso sí ya tú puedes decir, bueno, tú tienes una comunidad activa que está trabajando y que de ahí se desprende la tasa de desempleo. Ahora tú dices, bueno, pero ya tú dices, el país sí tiene una tasa de desempleo, pero a medida que los activos se van insertando al mercado laboral y van consiguiendo oportunidades y que se van desarrollando con relación a eso. ¿Cuántos empleos se han perdido? ¿Cuántos se han perdido? Mira, el mercado laboral es dinámico. Porque aquí lo que se busca es construir, Pero fíjate que el mercado... Pero antes que nada, y quiero, antes porque tú dices, bueno, se están perdiendo, se están saliendo, porque normalmente los puestos creados son puestos, eso no varía. Un puesto, por ejemplo, tú tienes este programa, y este programa no es tuyo, quizás es de la compañía, tú dices, yo me quiero ir del programa porque no estoy ganando lo que es suficiente para yo quedarme aquí, sino que necesito irme a otro lugar donde gane más. Tú te vas y el puesto queda. O sea, son puestos creados. Eso es una. Ahora, ¿y reducción de empleo? Ahora, bueno, reducción de empleo ya es otra cosa. Tú estás hablando de yo te estoy diciendo, se han creado tantos puestos de trabajo, ya son puestos, esos puestos eso no lo cambia nadie. Tú te vas, el puesto queda. Es otra cosa. Entonces, cuando hay una política definida del Estado Dominicano para que haya un crecimiento económico con relación al empleo, son políticas macroeconómicas, en el caso que haya incentivos para que se creen condiciones que la gente pueda crear empleo, entonces ya tú tienes una estructura económica que está haciendo un dinamismo económico. Por ejemplo, tú hablas de la informalidad ahorita. Deje el tema de la informalidad porque debemos irnos a la publicidad, que son promociones del canal, porque todavía no tenemos muchos comerciales, Cándido. Esta empresa es propia, licenciado, le cuento, y los colaboradores tienen un salario digno. No es así, muchachos. Yo me fajo, yo no cobro para que ellos cobren. Oye. Después de la publicidad continuamos con el tema formal e informal, el mercado laboral en República Dominicana. Todavía no me he empapado sobre eso. La modificación que se le estaba haciendo para tratar de no darle las prestaciones laborales a los empleados cuando salieran. No,
No. No. No he recibido respuesta de eso. No, ninguna hasta ahora. No he conocido nada de eso. No. No escucho. No la conozco. Pero está en discusión, está en proceso. A los empleadores que se pongan en el lugar de los más pobres, de los menos desposeídos. El gobierno es el primero que tiene que hacer énfasis, porque en el sector gobierno no se está pagando, no hay nada, entonces los empresarios no van a hacer nada si no ven que el gobierno hace. Bueno, que tengan un poco más de conciencia y que le paguen a uno lo que vale verdaderamente el trabajo. Bueno, que pongan un salario justo, que el pobre pueda suministrar, que sea para el diario de cada día, porque imagínate, hay un salario que uno no puede ni mantener a la familia, con más gente que no tiene casa donde vivir. Al gobierno que asista a los empleadores y que los tribunales de trabajo no se vayan siempre y llanamente por los empleadores, sino que dividan sus decisiones. El trabajo laboral, por lo menos, debe de ajustarse a los precios, porque el costo está demasiado alto. Que tenemos que unirnos para así hacer una lucha entre todos y poder aumentar los salarios. Que nos suban el sueldo, porque mira, yo mismo por lo menos soy de seguridad y no estoy ganando nada, regando mi vida atrás de nada. Bueno, que tengan muchas medidas, porque esto tarde o temprano va a exportarse, esto sigue así. Que luchen para que le puedan poner un salario mejor. Que se unifiquen criterios y que le den por lo menos, que consulten en otros países y que vean que por lo menos el salario aquí es muy mínimo. Por eso es que aquí hay mucha corrupción, mucha vagabundería en este país. Que le pongan un salario digno a los miembros de la policía y de la Fuerza Cantrense. A los empresarios que tienen que tomar en cuenta las condiciones de los obreros en su labor, hay que darles más privilegios. Los sindicatos son efectivamente instrumentos de incorporación de los trabajadores en la lucha por la defensa de sus intereses y la elevación de sus condiciones de vida, al tiempo que ayudan a la formación de una clase obrera organizada, combativa. Estas luchas en República Dominicana y en todas partes son reivindicativas, desde el aumento de salarios, pasando por las demandas de la reducción de la jornada de trabajo, hasta la participación en ganancia, la cogestión, que son puntos de partida para que la clase obrera asuma su papel protagónico. Por ello y por más, vamos a recibir en la mesa al señor Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Bienvenido. Bueno, ¿Cómo está usted? Encantado de estar con usted en este importante debate. Que en una hora yo sé que no lo vamos a abordar, pero retomamos el tema entonces. Hablábamos de mercado formal e informal. Unos segunditos, Cándido, primero, porque el licenciado tenía la palabra antes de irnos a la publicidad. Adelante. Fíjate qué pasa con la informalidad. La informalidad en el país, precisamente, que se ha tomado en los últimos años, que dice, bueno, existe formalidad dentro de la informalidad, existe informalidad dentro de la formalidad. O sea, y se dan todos estos conceptos porque hay empresas que están formalizadas, pero que actúan con informalidad. Y un ejemplo de esto es precisamente lo que estaba diciendo ahorita, bueno, tú tienes a tu empleado aquí, tú le das un pago digno. Pero imagínate que tú seas informal, pero le paga bien. Pero no le paga seguridad social, no le paga un sinnúmero de variables que inciden en que sea informal. Pero también existen aquellas empresas que son informales, pero que tienen un empleo digno. No por la característica per se, o sea, de que tiene que ser entre 1 y 5. Tú puedes ser hasta un autoempleo, que precisamente todo está relacionado a la parte educativa. Porque fíjate, en el mercado laboral precisamente, la mayoría de las personas que son informales normalmente tienen un grado de educación por debajo de 8 años. Entonces tú dices, ¿cómo impacta esa informalidad en las personas que están educadas? Tú lo buscas precisamente en que la mayoría de personas que van a la informalidad entran, o sea, que sea informal, normalmente son profesionales que están en la formalidad. Y su gran porcentaje es altísimo. Usted hablaba precisamente de los derechos sociales que abordábamos en el primer segmento con Fernanda y todo el marco constitucional, porque si tuviéramos una mejor estructura social, pues también el tema empleo vendría, ¿no?, a ser parte de todo ello. Cándido. Mira, para la OIT, actualmente en República Dominicana, la informalidad ronda 55.7 en el mercado laboral de República Dominicana. Ese es otro inmenso drama social. Eso es desde el punto de vista de la OIT. Okay. Ahora, cuando buscamos sociológicamente mecanismos alternativos para verificar la informalidad, hay otros, como el de la seguridad social. ¿Tú sabes en cuánto está la informalidad en República Dominicana? 64.4%. Desde el punto de vista de la seguridad social. O sea, muchas empresas que hay, pero que no pagan nada de eso. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que generar?
hay que cumplir con la Constitución en su artículo 62, la necesidad de generar empleo decente y digno. Claro. Ahora mismo, en el marco de la formalidad, esto es penoso. Mira qué está pasando. Las empresas grandes te generan el 20% de los empleos. La pequeña empresa te generan el 30%. Y la mediana empresa. Y la pequeña y micro te generan el 50% del empleo. Pero tú sabías que los que trabajan en la mediana empresa apenas pueden accesar al 70% de la canasta básica del quintil número 1 del Banco Central. Así lo vimos en las estadísticas del Banco Central. El quintil número 1 del Banco Central es 12.756 pesos con 54 centavos. Se necesita y mínimo solamente pueden absorber al 70%, la mediana empresa, y la pequeña al 60%. Los que trabajan en la administración pública ganando 5.117 pesos, que es el 22.6%, en la administración pública, ganando 5.117 pesos, apenas pueden accesar un 40% de la canasta básica del quintil 1, del 20% más pobre de la República Dominicana. Así es. Entonces, en República Dominicana hay que hacer una transformación genuina. Quiero aclararle y no algo seguir con ese gatopardismo que caracteriza el a la sociedad gatopardismo. dominicana. Yo quisiera escuchar al señor Pepe porque siempre escucho frecuentemente los problemas que tiene la empresa privada, los empresarios, los contratadores, vamos a decir, los empleadores, con el tema de los impuestos, con las cargas y demás, pero yo veo que siguen ganando dinero y en términos llanos, los ricos más ricos, una concentración de riqueza mayor y vemos unas condiciones laborales que no son propias de lo que se establece, como bien decía el compañero Cándido, en nuestra Constitución. Pepe. Bueno, una cosa que hay que decir es que... De lo tanto que decir. Es muy interesante, ¿verdad? El debate y sobre todo señalar que el gran gobierno que resuelve el tema del empleo en República Dominicana ni es el gobierno ni son los empresarios. El gran gobierno es la informalidad, es el que resuelve el tema del desempleo. Si en la República Dominicana no hubiese toda esta gente dedicada a la informalidad que hay, todo ese 56%, 54, 55, lo que se diga, el número que se diga, ¿ustedes se imaginan qué estaría pasando en el país? En un país que existe esa tasa de desempleo que se plantea, según los números del propio Banco Central, tendría que haber una insurrección, tendría que haber una guerra, si hubiese esa cantidad de gente desempleada. Lo que pasa es que entonces la gente que no consigue empleo ni en el público, ni busca vías alternativas. ¿Cuáles son las vías alternativas? La única que tiene. Buscársela, la formalidad. buscar el moro. De cualquier modo. Entonces, dignamente. Ese es el que resuelve y crea el equilibrio, ¿cómo se llama? Social. En la República Dominicana, para que no haya mayores, inclusive confrontaciones en el propio país. Por eso yo digo que la gente que está en ese mercado informal, independientemente de que se asumen críticas, ¿verdad?, a eso, es persona, la mayoría seria, honrada, que busca no delinquir, no caer en la delincuencia, no caer en la garra de la delincuencia, para poder hacer su vida, para poder vivir. Y si no fuera así, la República Dominicana estuviera peor, porque además, Tatiana, tú decías algo, decía muchas veces, una gente empleada, ¿verdad?, que dependa de salario, esté público o esté en el sector privado, no importa dónde esté, con las tasas salariales que se pagan en la República Dominicana, que es más alto ahora, con el 14% que se logró, es 12.700 pesos. Pero eso es chele. El más alto de los salarios. Eso es chele. De los mínimos. Si esa persona nunca logra romper, ¿cómo se llama?, ese círculo de la pobreza, salir de ello. Por eso, algunos que tienen más iniciativa, más nivel, como decía, más educación, más formación, recurren entonces. Sí, pero la educación, la vivienda también son políticas de Estado, son garantías que el Estado debe de proveerme a mí. O sea, es un tema estructural. Ahora bien, Pepe, ¿qué está haciendo el trabajador? ¿Qué están haciendo para movilizarse, para continuar estas conversaciones que han sido bastante controvertidas y hemos escuchado un silencio? Fíjate qué paradoja.
un silencio de parte del empresariado en estos días porque no han tocado más el tema de la reforma al Código Laboral. Lo que pasa es, Tatiana, que las reformas que ellos planteaban, las reformas, ¿verdad? La reforma que el empresariado planteó. Pero menciona 2 o 3 puntos, el tema de las embarazadas, de la eliminación de la cesantía, emplear a un joven 2 años sin contrato ni ningún tipo de responsabilidad empresarial. Ellos sabían que no iba a ser viable, porque para hacerla viable tenían que contar con el apoyo también nuestro, ¿entienden? Lo que no tenemos que ver aceptado eso. Como nosotros no lo aceptamos, ellos entonces se vieron prácticamente obligados a retirar esa propuesta que nosotros llamamos de contrarreforma, no de reforma. Por entonces, supuesto. En este momento, atrás como el cangrejo, la propuesta del Código Laboral está liquidada. El mediador, que era el señor Rolando Guzmán, de INTE, que es rector de INTE, nos planteaba que él considera que esa propuesta quedó atrás y que ya no hay posibilidad de seguirla encaminando. Por eso es que tú notas una actitud de silencio. Han admitido ellos que cometieron un error pretendiendo esa modificación del código de la manera en que la han planteado. Entonces están proponiendo ahora a los candidatos presidenciales una cantidad de propuestas que incluye también que incluye el código, pero que incluye seguridad social, tema eléctrico, tema del empleo, seguridad ciudadana y otros temas. ¿Qué entonces estamos haciendo los sindicatos? Contraponiéndonos a esa posición empresarial, nosotros estamos entonces preparando lo que es nuestra propia propuesta, que por supuesto incluye el tema de, como decía Cándido, del empleo decente, que incluye el tema de la oposición a la contrarreforma al Código Laboral, que incluye la reforma a la Ley de Seguridad Social y otros puntos, ¿verdad?, que nosotros consideramos que son vitales para los trabajadores. En el caso del Ministerio de Trabajo, técnicos, mediadores, reguladores. Esa política que están definidas para que haya una transición de la informalidad, con esos incentivos que se están dando ahora mismo. La tasa de desempleo, según el Banco Central, ¿cuánto es? Mira, según el Banco Central... 14.6. ¿Y ustedes 13.9? Es que no es 14.6. Yo no sé dónde... Pero, por ejemplo, usted decía ahorita que... ¿Pero cuánto es la de usted decía que la informalidad estaba... fue la última usted decía que la informalidad estaba en un 56. Eso no es cierto. Pero eso lo dice la OIT, no yo. Es que 55.7. Vamos a hacer una cosa. Entonces nos ponemos de acuerdo durante la publicidad. Lo dice Cres. Entonces la conclusión de nuestros invitados. ¿Qué es? Sí, hacemos otro Así las Cosas durante los comerciales y pronto espere el tema de los sindicatos, porque indiscutiblemente mucho que decir también. Para este esfuerzo, derecho, este programa de trabajo, Derecho Fundamental, hemos hecho nuestros esfuerzos de reunir a distintas autoridades, distintas voces, porque de lo que se trata este proyecto es del empoderamiento, de la conversación, de la construcción y de que ustedes participen, se enteren y de una forma u otra vayan tomando importancia de los temas de la agenda nacional. Quiero empezar con las conclusiones entonces. El licenciado Bienvenido Castillo tiene la palabra. Ministerio de Trabajo, importante su presencia y por supuesto sus palabras. Le doy gracias, ¿verdad?, por esta invitación y por el panel. Pero precisamente hay un tema que estaba tocando. Por ejemplo, en los últimos 3 años, la inclusión de la mujer, la política que ha hecho el Estado con relación a la inserción laboral de la mujer en el mercado, ha precisado que en las últimas generaciones de empleo que han habido, ha habido un incremento de la inserción al mercado laboral de las mujeres. Estaba prácticamente un 36, ya ronda el 37-38% de las mujeres en el mercado laboral, y en los últimos datos también en un 48% ha tenido mejor salario que los hombres en esta última fase de la generación de empleo que ha habido en estos últimos 3 años. Y invitar precisamente a todos los empleadores, sindicatos y asociaciones y grupos a que visiten nuestros programas que tenemos a través de la Dirección General de Empleo, que es el Servicio Nacional de Empleo, que hace intermediación tanto para los demandantes como para los ofertantes, en el caso de los empleadores, y precisamente un programa de emprendimiento que tenemos para jóvenes que tengan actitud de emprender su propio negocio, también pasen por el Ministerio a través de las 42
42 oficinas que tenemos a nivel nacional pueden buscar estos servicios. Y precisamente un observatorio del mercado laboral que tenemos a través también de la web, que lo pueden utilizar, que se llama el ONLAB, Observatorio del Mercado Laboral, que también tiene informaciones precisas sobre el mercado laboral actual para cualquier análisis que necesite. Y concluir que un programa también que tenemos transversal con Chile, la USAID y el Ministerio de Trabajo, que también concluyó con un gran impacto, donde los jóvenes que han terminado el programa de emprendimiento, un 50%, han creado su propio negocio y han podido desarrollarse en ese negocio. Así que estos son servicios que nosotros los tenemos de manera gratuita, pueden pasar por allá y adquirirlo en el momento que lo deseen. Muchísimas gracias. Ahí está la información, señor Pepe Abreu, ¿le escuchamos? Bueno, decir que cuando hablamos ahorita, ¿verdad?, en estos términos de la informalidad, no estamos haciendo un culto a ella, estamos diciendo que son las alternativas que la gente busca como solución ante la falta de empleo. Pero hay que decirlo, la informalidad no tiene protección de seguridad social, no la tiene de las leyes laborales y demás. Por lo que lo correcto es crear empleo decente y formales. Eso es lo correcto, ¿verdad?, lo que solicitamos. Empleos que puedan determinar que la gente se realice como persona y se realice como familia desde un empleo. Eso es lo correcto. Entonces, esa debe ser la lucha. Nosotros en este momento como sindicato estamos trabajando en la modificación de la ley de seguridad social, estamos planteando una reforma a esa ley y entonces estamos discutiendo ahora los puntos más significativos que más afectan a la población trabajadora para plantear la posibilidad de un proyecto de modificación, porque hemos dicho que si tenemos una ley, mucha inversión, muchos recursos y demás, pero a la hora de la cobertura que se necesita, independientemente de los cambios que se han producido en las últimas horas, se produjeron una serie de cambios, la ley sigue siendo una ley que tiene mucho una visión de fortalecer más al sector financiero que a la propia gente que debe beneficiarse de esa ley como tal. Cándido, vamos con usted. Ok, la gente debe entender que el trabajo es un derecho, un deber, una función social, es un fenómeno social y que un ser humano sin trabajo, en términos de visibilidad social, es un ente social que no existe. Porque a través del trabajo es que el ser humano logra satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. Y, en consecuencia, en República Dominicana, en los últimos 20 años, la tasa de desempleo siempre ha oscilado entre 3 y 15, lo que te indica que es uno de los problemas estructurales de la sociedad dominicana, que debemos de empoderarnos para transformar eso. Porque, imagínate tú, 30% de desempleo en la juventud. Cuando un ser humano no trabaja, no se puede realizar como tal. Por eso se le dice que el trabajo es un fenómeno social. Por supuesto. No se puede recrear como ser humano. Entonces tenemos que empoderarnos, tenemos que intervenir, participar proactivamente para ver si ayudamos a ¿qué? A construir un nuevo modelo económico que absorba a esas personas para que se puedan realizar como seres humanos. El 80% de la sociedad dominicana está en lo que Abraham Maslow llamaba la necesidad fisiológica, en el primer escalón, la fisiológica. Y tenemos que darle el salto a ver si nos realizamos realmente. Hasta la autorrealización. Hasta la autorrealización. ¿Verdad? Me encanta la participación porque escuchamos frecuentemente, ese es un tema de ellos. No, es un tema de nosotros. Exacto. Mujer. No está de más decir que realmente el Estado debe de fomentar lo que son las políticas públicas de una manera ya inclusiva, que promueva lo que es el empleo productivo, que fomente lo que es el crecimiento y que todos tengamos la oportunidad de beneficiarnos de ello, del crecimiento de empleo y que tenga una mejor calidad. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a usted, joven, por unirse también en la última parte. Nosotros nos vamos a la publicidad y al regreso concluimos nuestro espacio Así las Cosas. Nos vamos a la Biblioteca Pedro Mir en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde se realizó Privilegios que niegan derechos, desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe, para presentarles un resumen de lo que allí se conversó.
Recientemente, Oxfam presentó Privilegios que niegan derechos, desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe. Conversamos con Rosa Cañete, coordinadora de la campaña contra la desigualdad en Latinoamérica y el Caribe, Iguales. La capacidad de un Estado, de un gobierno de reducir la pobreza aumenta. El resultado es mucho mejor que si se lo deja solo al crecimiento económico. Por otro lado, otra razón importante para de hablar de la desigualdad es que los niveles de concentración están siendo tan extremos que incluso ya no solo son una amenaza para la población más excluida, sino que son una amenaza para los mismos sectores más privilegiados, porque el mismo crecimiento económico se está empezando a frenar por esos niveles de concentración. Y esto nos tiene que llamar la atención y nos tiene que llevar a ser mucho más exigentes en el diseño de estas políticas públicas a los gobiernos que nos están gobernando, ¿no? ¿Por qué nos preocupa tanto la riqueza? Porque la riqueza va unida al poder y esto genera un círculo vicioso, es decir, riqueza y poder juntos se van concentrando y van haciendo también que los sistemas democráticos y el diseño de las políticas públicas acabe también beneficiando a esos privilegiados, ¿no? A pesar de la importante reducción de la pobreza que hubo en Latinoamérica y el Caribe durante la última década, la desigualdad en el ingreso per cápita sigue siendo la más alta del mundo. Así lo establece este estudio. Un dato bastante ilustrativo es que en el 2014 el 10% del núcleo de personas más rico acumulaba el 71% de la riqueza generada. En contraste, en ese mismo año, el 70% de la población más pobre apenas logró acumular el 10% de la riqueza. Se estima que las personas de sexo femenino perciben en promedio un 22% menos del ingreso laboral que devengan los varones. En Bolivia, Colombia, Honduras y República Dominicana, los niños pobres tienen de 2 a 5 veces una mayor probabilidad de morir durante su primer año de vida que los infantes de familias ricas. Con relación al tema del ingreso, Oxfam sostiene que los salarios de la región son menos que mínimos. Explica que de 15 naciones, solamente Costa Rica cubre con su salario mínimo legal el salario mínimo de subsistencia. En el otro extremo figuran México, Venezuela, República Dominicana y Bolivia como países que no cubren ni el 50% del sueldo mínimo de subsistencia. En este panel estuvo presente el periodista Juan Bolívar Díaz, quien se refirió a los programas existenciales, los cuales no son para reducir pobreza, sino para mantenerla. Decía que tenemos una seguridad social que cada día se hace más insegura, que República Dominicana ha sido un fracaso en el mercado agropecuario. Sostuvo que el 52% de las viviendas no tienen agua potable. Tenemos una seguridad social que se hizo cada día más insegura y la gente ha tenido que pagar una doble cotización para mantener unos servicios inadecuados y limitados. Tenemos un transporte muy caro e ineficiente a pesar de las grandes inversiones que se han hecho. Una familia pobre, un trabajador, compañero en Telantilla puede pagar 150 pesos diarios de transporte en condiciones precarias y 150 pesos diarios son 3.000 o 4.000 pesos que a veces representan el 20% del salario nada más en eso. También sobre las jornadas laborales de 14 horas y personas que tienen 2 empleos para poder sobrevivir. Sostuvo que la inseguridad se generaliza porque se han tenido que privatizar necesidades básicas como agua, salud, educación, energía eléctrica. Concluyó en que República Dominicana es un país de mucha pobreza. Durante el panel se conversó sobre la voluntad política de nuestros gobernantes y la necesidad de ella para reducir la desigualdad. Se mencionó los sistemas fiscales que profundizan la desigualdad. Rosa Cañete decía que la desigualdad no es un tema de justicia, es un tema de eficiencia. También se conversó sobre las élites políticas y económicas, las cuales no están defendiendo las políticas públicas. También estuvo presente el señor Pedro Luis Castellanos, superintendente de Salud y Riesgos Laborales, quien se refirió a que tenemos que cambiar el modelo de desarrollo, aumentar la inversión social, un gobierno transparente que se esfuerce en reducir la pobreza, transitar en un modelo de desarrollo post-neoliberal. Ante la pregunta ¿qué se ha logrado para un modelo de desarrollo?, respondió que la pobreza monetaria ha reducido, pues en el 2011 era de 43%, ahora está en un 35.5%. La pobreza extrema era de un 11.1% y ahora representa un 7.2%. Dijo que a nivel internacional se reconoció que el hambre ha reducido y que la economía sigue creciendo en República Dominicana.
entre un 6 y 7% anual. Sostuvo que las visitas sorpresas del presidente Medina han dejado buenos resultados. Han establecido 172.000 nuevos trabajos. Reconoció la labor de la banca solidaria y se refirió a que la pobreza se ha reducido en el campo más que en el medio urbano. Oxfam sostuvo que la desigualdad y la pobreza están íntimamente ligadas, pero durante décadas los organismos multilaterales, los gobiernos e incluso las agencias de cooperación han priorizado el crecimiento económico y la lucha contra la pobreza como objetivos de sus debates y políticas, dejando de lado la desigualdad. Una de las conclusiones del informe consigna que América Latina y el Caribe no usa su política fiscal para combatir la desigualdad. Podemos teorizar y discutir sobre igualdad, distribución de riqueza, vida digna, crecimiento económico o, más importante, desarrollo humano. Conceptos hartamente tratados en distintos sectores y grupos sociales. Ahora bien, ¿y tú qué? ¿Y ustedes? ¿Se preocupan por enterarse, informarse y pertenecer a la discusión pública? ¿Qué tan dispuestos están ustedes a organizarse, a unirse a los grupos que luchan por los derechos laborales, por el no retroceso de las conquistas ganadas? Desafortunadamente, los trabajadores deben demandar, exigir y ejercer presión a la clase política y el empresariado, pues todos sabemos que la benevolencia, empatía y justicia social se han ido de vacaciones. Hasta la próxima semana.